Reflexiones Cuenta del Omer. Shalom a todos, bienvenidos a Sefirata Omer, la cuenta del Omer. Hoy son 23 días para el Omer, que son 3 semanas y 2 días. Geburá de Netzach, disciplina en la victoria. Para conseguir la eternidad se requiere esfuerzo y mucha disciplina. Se requiere autocontrol e incluso dificultades en la vida. Hablando de las pruebas duras de la vida, que son difíciles de aceptar, que no es grato experimentarlas, ahora sabemos que este tipo de circunstancias vienen del lado de la Geburá. Y aunque no me guste decirlo, es necesario pasar por el camino de Geburá para conseguir la victoria. La Gemara enseña que Hashem, la Torá e Israel son uno. Hay una interpretación que dice que son uno porque los tres son eternos. El pueblo de Israel, por ejemplo, ha prevalecido a pesar de las múltiples persecuciones y sufrimientos que ha vivido. A pesar de los errores y muchas pruebas que han tenido que experimentar, sin duda ellos conocen el camino de la Geburá durante su historia. A pesar de eso, podemos decir el día de hoy, con mucho gozo, con mucha alegría, Am Israel Hay. Vive el pueblo de Israel. Mientras los grandes imperios desaparecieron y ahora solo sabemos de ellos por las enciclopedias, Israel sigue de pie con la ayuda de Dios. Sigue escribiendo y contando su historia a viva voz. Su más reciente victoria, terminar con el exilio de su tierra por casi 2000 años y hoy ver florecer el moderno Estado de Israel. Vemos cómo la Geburá al final trae la victoria, no importando la destrucción, como fue en diversas ocasiones, nada de eso frenó al pueblo escogido por Dios. Queda claro entonces que para alcanzar la victoria, el Olam HaNetzach, el mundo eterno, se necesita la experiencia muchas veces del sufrimiento. La victoria más grande que se ha alcanzado en la historia de la humanidad la alcanzó el Mesías Yeshua. Y esa victoria trajo salvación eterna para todo el mundo. Pero era necesario pasar por la Geburá. Mire el texto completo de Isaías 53 para que te des cuenta de esta verdad. Es necesaria la experiencia de la Geburá en Netzach. Si queremos triunfar, si queremos ser vencedores, si queremos el Olam HaNetzach, debemos sufrir. Mashiach sufrió y nos abrió ese camino al mundo venidero. Y también en las cartas del apóstol Pablo y los emisarios del Mashiach se habla de que la comunidad, la congregación del Mesías también debe padecer los sufrimientos que experimentó Mashiach. Es parte del crecimiento, es parte de lograr vencer. Así que tomemos esto de manera positiva. Luchemos. Esto no es fácil. Necesitamos Netzach. Necesitamos ser fuertes en esta tarea. Como sabemos, Netzach se relaciona con la Torá que fue entregada en el monte Sinai. Sinai se relaciona con la palabra Siná, que significa odio. Aquel pueblo que recibió la Torá sería odiado, sería perseguido por los pecadores. Pero su constancia y apego a la Torá es lo que les dará la victoria sobre sus enemigos. Esto es claro y de hecho se ve en la historia bíblica. Podemos leer el libro de Jueces, por ejemplo, tomarlo como referencia y podemos ver ahí que cuando Israel andaba en los caminos de Dios, no había enemigo que pudiera con ellos, pero cuando se debilitaban y dejaban sus estudios y práctica de la Torá, los enemigos se hacían fuertes y les dañaban. Por otro lado, hay algo importante que decir. Nuestro estudio de la Torá también debe tener límites. Hay que ser cuidadosos, hay que tener un control a la hora de estudiar la Torá. Si no conocemos el Aleph Bet, como decir el ABC de la Biblia, no podemos estudiar sin tener un maestro
un maestro de buen testimonio, un maestro serio. Si no tenemos orden y disciplina en el estudio, podemos caer en terribles equivocaciones que incluso nos pueden arrastrar a cosas terribles. Y así ha habido varios casos. Hay personas que incluso no han leído la Biblia en su propio idioma y ya estudian el Talmud o ya estudian Kabbalah, que está de moda, sin restricciones, tomando de aquí y de allá, con maestros que ni conocen y que incluso hablan mal de nuestro maestro y que envenenan las mentes para lavarles el cerebro, y entonces vienen las personas negando a Yeshua, negando al maestro que les dio esta luz. Eso es terrible. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no hay un control, porque no hay una geburá en Netzach que tiene que ver con la Torah. Bien, el mismo Talmud cuenta sobre 4 sabios que entraron en las profundidades de la Torah. Eso está en el Talmud Babli, Hagigá 14b. Esta historia famosa que dice así: 4 hombres entraron en el Pardés, que es una alusión a los niveles de interpretación de la Torá, pero que habla del éxtasis profético que pueden experimentar justamente aquellos que estudian profundamente la Torá. Y dice así: Ben Asai, Ben Somá, Ajer, que era conocido antes como Elisha Ben Abuyá, y el rabino Akiva entraron en el Pardés. Se dice de Ben Asai que miró y murió. Es decir, no pudo contener esa luz y fue totalmente avasallado por la luz. Murió. Ben Somá miró y resultó herido. Es decir, se volvió loco. Luego dice que Ajer, que antes se llamaba Elisha Ben Abuyá, pero que ahora el Talmud le llama Ajer. Ajer tiene que ver con algo con alguien que es extraño, con alguien que es extraño, que ya no es parte que ya no es parte del pueblo, podríamos decirlo. Dice que este Ajer, antes Elisha Ben Abuyá, que fue un gran sabio, por cierto, pero qué curioso que ahora se le dice Ajer, este extraño, cortó los árboles jóvenes, o en otras traducciones dice cortó los brotes. ¿Qué significa que cortó los brotes? Que él, cuando entró en el paraíso, cuando entró en este éxtasis profético, no distinguió bien las cosas, no estaba preparado, y entonces pensó que había 2 fuerzas supremas, como decir, hay 2 dioses, y entonces eso hace que él quede como un extraño, como alguien que rompió, cortó los árboles jóvenes, así dice el Talmud. Es decir, algo pasó en él que fue tan afectado que su idea de la divinidad fue distorsionada por completo y se hizo una idea totalmente errada e idólatra de la divinidad. Solo nos dice el texto que el famoso Rabí Akiva entró en paz y partió en paz. Vemos a 3, uno que muere, otro que se vuelve loco y otro que de plano, podríamos decir, apostató. Qué terrible es esto. Y Elisha Ben Abuyá, que ahora es conocido como Ajer, tenía un problema que se puede detectar antes de esta experiencia. Él tomaba tiempo de su vida para dedicarse a las cosas del mundo. Por ejemplo, le apasionaba la música griega. Le gustaba leer a escritores profanos que hablaban de conceptos extraños que no van con la Torá. Le gustaban mucho las cosas del mundo. Aprendemos algo, que debemos ser un recipiente limpio, puro, para profundizar en la Torá, porque la Torá nos lleva a la profecía. Pero si entramos en un estado profético, sin estar listos, sin una vasija que no está preparada, que no está limpia, esta se podrá quebrar, se puede quebrar, y entonces vienen los grandes problemas, como fue en el caso del ahora llamado Ajer, este
que cortó los brotes, este que dividió, este que apostató. Qué triste. Y hay algo increíble en su historia. Nos lo dice el Kusari. El Kusari nos dice que Elisha ben Abuyá, Ajer, ahora cayó en malos caminos porque vio a las entidades espirituales y dijo: estos hechos no son más que herramientas y preparativos para alcanzar ese nivel espiritual. Habiendo alcanzado ya este nivel, no necesito ya los mandamientos de la Torá. Se corrompió y corrompió a otros. Se extravió e hizo que otros se extraviaran. Fue terrible. Incluso se dedicó a alejar a la gente de la Torá. Les decía que transgredieran el Shabbat, que hicieran ciertas cosas que son terribles. ¿Qué pasó con este hombre? No tenía una vasija lista, no tenía una vasija preparada, se dedicaba a las cosas del mundo y a las de Dios al mismo tiempo. Entonces, cuando pudo experimentar la profecía, fue totalmente quebrado. Qué terrible esto. Por eso, Geburá de Netzach, tener control, tener disciplina, tener límites, incluso en el estudio de la Torá. Hay otro caso parecido, pero que tuvo mayor impacto en la comunidad judía. Es el caso de Shabtai Tzvi. Él era un sabio de la Torá que llegó a meterse tanto en los secretos celestiales que no distinguió entre la santidad y la impureza. ¿Se acuerdan que hablábamos en el audio anterior de la Kedushá y la Sitra Hará, el otro lado, que es una copia del lado de la santidad, pero es una copia negativa, maligna? Pero a veces se parecen tanto que si no estás preparado, que si no estás en pureza, que si no estás bien cimentado, puedes cortar los brotes también, como le pasó a Ajer. Ahora también le pasó años después a Shabtai Tzvi. Este llegó a la conclusión, imagínate, y tiene ciertos puntos de verdad porque si trajará, es decir, hay una copia de la santidad, hay ciertas verdades en lo que él decía, pero ya cuando vemos toda la historia decimos, wow, qué tipo tan loco. Pero es por lo mismo, no tenía un control, no tuvo una disciplina en su estudio. Bueno, este hombre llegó a la conclusión de que el mundo más elevado, el mundo celestial, por así decirlo, en ese mundo no hay Torah. Y como no hay Torah, entonces no hay pecado. Por lo tanto, como estaba conectado en ese nivel celestial, en el mundo bajo y material, ahora da lo mismo pecar. Decía él que la negación de la Torá era su cumplimiento, pues en la Torá sublime no hay prohibiciones, así que hay que abrir las puertas de la inmundicia y de los placeres del mundo. Digamos que él pensaba que hombres santos como él, entre comillas, haciendo cosas de la carne, elevaban al mundo caído a las esferas celestiales. ¿En qué momento se le ocurrió esto? Ahora, si somos profundos en esto que le sucedió a él, hay ciertas verdades en lo que dice, pero están del lado de la distorsión, del lado de la impureza, y por eso llega a una negación total de la Torah y llega a la transgresión de la Torah. ¿A quién te suena este tipo de idea de que en esta dimensión celestial no hay Torah y cosas de ese tipo? ¿Te suena algún autor muy conocido por nosotros? Al apóstol Pablo. La gran diferencia entre Shabtai Tzvi y el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo hablaba desde la santidad del Mesías y vivía de manera piadosa y justa, animando a los demás a vivir la vida del Mesías, andando en el espíritu y no en las obras de la carne como Tzvi. Sí es cierto que en un mundo celestial, en un mundo elevado, ahí no existe el pecado, porque no hay hombres que pequen, eso es lógico. O sea, en la dimensión celestial, está escrito en Efesios, por ejemplo, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. En los lugares celestiales, también el apóstol Pablo dice, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Por supuesto que hay un nivel celestial y en ese nivel celestial no hay pecado, por lo tanto, no se necesita de la Torá, de esta Torá que fue dada al hombre pecador para corregir al hombre con Yetzer Hará,
con la influencia del presente siglo malo y todas estas cosas, por supuesto, pero ciertamente en el Mashiach no hay pecado, en el Mashiach no hay pecado, pero eso no es justificación o licencia para pecar, sino todo lo contrario, para andar en luz. Esto es interesante y podríamos hablar en otro audio de esto. La cosa es que este hombre se volvió loco porque no tuvo control. Se autonombró incluso Mesías e hizo grandes daños en la comunidad. Llegó a la locura de hacer una bendición basada en el Salmo 146 antes de participar en actos de inmoralidad sexual. Actos de inmoralidad sexual que diría el apóstol Pablo que ni aún se nombra entre los paganos. Para colmo de males se volvió al Islam. ¿Sabes qué hacía él? Antes de hacer un pecado, decía él, basado en el Salmo 146:7, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que liberas a los cautivos. Porque está escrito ahí en el Salmo, Hashem libera a los cautivos. Tomaba ese texto y decía, como Hashem libera a los cautivos, es decir, ya no estamos en la cautividad de la ley, ya estamos sin ley. Entonces, acto seguido, cometer el pecado. ¿Te imaginas? Por no tener control, por no tener esa Geburá en Netzach. Una vez le preguntaron al gran Gaón de Vilna que en qué área el Yetzer Hará lo atacaba más. Y él dijo, cuando estudio Torah y me meto mucho, mi Yetzer Hará me dice, continúa más, sigue más, toma ese libro profundo. Pero como yo sé que no tengo el nivel espiritual para hacerlo, mejor cierro los libros y dejo de estudiar por un tiempo. ¿Qué consejo tan importante? ¿Podría alguien decir ahora, y se los digo porque me lo han dicho, pero maestro José Alberto, hablar de Sefirot es Kabbalah, usted se contradice? No, perdónenme, no. Yo no estoy diciendo que la Kabbalah sea negativa, pero sí hay algo importante. Kabbalah sin Torah y lejos del Mesías y las enseñanzas de sus apóstoles es el peor peligro que existe. Es Kabbalah Tumá, Kabbalah impura. No solo eso, mis queridos amigos y hermanos, me atrevo a decir que judaísmo sin Yeshua y sus apóstoles es también un peligro para los creyentes de origen no judío que hoy andan metidos en miles de páginas de internet sin tener un orden. Además de que estas enseñanzas que estamos dando, que el Eterno nos ha permitido transmitir, son desde la Biblia. La cuenta del Omer la estamos haciendo desde la Biblia y con mucha disciplina, con mucho cuidado en no dañar a los demás. Por eso esta advertencia es importante. No andes de aquí para allá escuchando a gente que te va a dañar. Hay gente que ni siquiera conoce los temas y habla por hablar, que se dedica a hacer negocio de la Torá. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con aquellos detractores de nuestro maestro que se la pasan hablando pestes de él y contaminan a las mentes. Tengamos mucho cuidado en este mar de internet que nos podemos ahogar. De verdad, el mensaje es muy claro. Sabemos que mucha luz nos puede deslumbrar, por eso es mejor incorporar Geburá de Netzach, o también cuidado con el lado de la impureza, el lado de la Sitra Hará. Debemos ser muy sabios, tener incluso discernimiento de espíritus para saber en qué camino estamos parados. Que Hashem nos ayude. Maravillosa esta Sefirá de Netzach, y hoy en su aspecto de Geburá de Netzach yo creo que ha sido de mucha instrucción para todos. Shalom y bendiciones.